Estás viendo Exaltación en Casa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. La escritura dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Tesalónica, pero él empieza a decir: les exhorto, así que de la manera como aprendiste a conducirte por nosotros, así también lo hagan para agradar a Dios y abunden más y más. Siempre vamos a estar en constante crecimiento. Crecer espiritualmente es muy importante. Muchas veces le prestamos atención a nuestra vida financiera, si podemos crecer financieramente, a nuestra vida social, si podemos tener amigos, compañeros, a nuestra vida familiar, si nos sentimos en medio de un ambiente de bienestar. Pero muchas veces olvidamos la importancia de poder obtener madurez espiritual. Esta situación que hemos estado viviendo por ya casi 2 años ha estado enseñando a muchas familias y a muchas personas, sobre todo a los creyentes, les ha enseñado qué tan fuerte eran sus fundamentos en la fe. Unos han sido afirmados, otros han sido cuestionados. Inclusive gente se ha acercado a Dios, pero otros se han alejado de las cosas del Señor. Muchos dicen: pero yo sigo creyendo en Dios, pero se alejaron de la iglesia. Y como la semana pasada les preguntaba: ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu sentido? ¿Cuál es tu prioridad en el momento de congregarte? Porque la iglesia, más que un lugar para asistir y reunirse, siempre seguirá siendo un lugar donde Dios permitirá que seamos capacitados, entrenados y podamos ser madurados para el cumplimiento de un propósito. Entonces siempre será importante nuestra vida espiritual. ¿Sabes lo que ha pasado y lo que ha acontecido por la cual muchas personas aborrecen la parte espiritual, o mejor dicho, el sentido de iglesia? Es porque algún momento de sus vidas tuvieron alguna frustración, tuvieron alguna herida dentro de algún lugar donde se reunieron. Y eso precisamente habla de la capacidad y la madurez que puede tener la persona, porque si a mí me va mal en un lugar, no tengo que generalizar las cosas y debo ser maduro para entender la responsabilidad que tengo de seguir aprendiendo de Dios. Una situación en tu vida no tiene por qué alejarte del camino del Señor. Al contrario, debería ser un motivo para seguir buscando insistentemente crecer más y más, como dice el apóstol Pablo. Cuando comenzamos a crecer en las cosas de Dios, Dios comenzará a hacernos entender muchas cosas en nuestra vida. Este mismo verso te lo quiero leer en la traducción lenguaje actual para que comience a tener un poco más de apreciación por el sentido más más natural en nuestro idioma castellano. Dice: queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y les animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. La vida cristiana es una vida de sacrificios, pero no es una vida de imposición. Es una vida de ofrecimientos, donde Dios te ofrece un camino mejor y solo tú decides si lo quieres aceptar. Pareciera una misión imposible, donde si estás preparado para esta misión, entonces tendrás que aceptarla
y si no es así, entonces este mensaje se autodestruirá. Pero necesitamos entender cuánto esfuerzo necesitamos dar de nuestra vida para evidenciar una vida madura, para expresar que espiritualmente estamos creciendo cada día. Nadie te tiene que imponer una conducta, porque lamentablemente la religión se ha encargado siempre de el hacer, es decir, siempre busca que hagas cosas para que aparezcas, para que aparentes portarte bien. Entonces la gente siempre aparenta portarse bien porque siempre mira lo de afuera, y la religión siempre se encargó de lo de afuera. Pero la vida espiritual no se trata de cómo te ves por fuera, sino cómo estás por dentro. Los años atrás de la iglesia cristiana era la imposición de las faldas largas, del prohibido maquillarse, de que el hombre debía usar la corbata. Si alguien de esos me ve hoy predicando así, me condena. ¿Pero por qué lo hago? Porque realmente hay que quitar el estuche externo para concentrarnos en lo interno, que es lo más importante de tu crecimiento espiritual. Cuando muchas veces tenemos que aparentar para los demás ser cristianos y no comportarme como un verdadero cristiano, no estoy haciendo nada. Usted no tiene que vivir para agradar a la gente, sino que aquí dice el verso, ustedes vivan para agradar a Dios. Esa es la prioridad de mi crecimiento espiritual. Lo que pasa es que muchos ambientes, muchos entornos y muchas situaciones que cuestionan lo de afuera nos han dañado y nos han alejado de Dios. Por eso hoy en día la gente no cree en la iglesia. Creen en Dios, pero han dejado de creer en la iglesia. Porque creen que la iglesia es una organización que se tiene que meter en su vida. Yo no me quiero meter en su vida. Si con la mía tengo y es suficiente, imagínense que quisiera meterme en la vida de los demás. Lo que sí puedo hacer es orientar a los hijos de Dios, ser entrenados para poder crecer y entender el camino que Dios ha preparado para sus vidas, para que puedan comprender los ofrecimientos que Dios te está haciendo en este tiempo, los planes que Él tiene para ti, los caminos que Él tiene para ti. Y por supuesto, cada uno decidirá qué es lo que más le conviene. Pero mira, muchas veces podemos pensar que la gente de las Escrituras no vivió situaciones espirituales. Claro que las vivió. Desde Génesis hasta Apocalipsis usted va a ver no solamente gente que triunfó en el Señor, sino gente que vivió procesos en el Señor. Y muchos de esos procesos fueron cuestionamientos por su escasez espiritual. Si la Biblia dice en Mateo 5, habla precisamente en el Sermón del Monte, habla del bienaventurado de los pobres de espíritu, es porque hay escasez espiritual. Muchas veces atendemos el bolsillo como nuestra prioridad, pero en medio de todo esto que hemos estado desarrollando nos hemos dado cuenta que hay gente que quiere llenar su bolsillo de dinero, pero su espíritu sigue pobre. Y no hay mentalidad más escasa que tener pobreza espiritual. ¿De qué nos sirve tener muchas riquezas si somos pobres de espíritu? Por eso cuando vengan las tormentas y los procesos, no podrás sostenerte, porque los que edifican su casa sobre la roca son los que viven creciendo de forma correcta. Es decir, los que prestan atención a su fundamento. Si tienes un buen fundamento espiritual, crecerás y nadie podrá derribarte. Por eso la Escritura dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Pero contra quiénes? Contra los que son maduros espiritualmente. Los que no verán los procesos como algo grande, algo trágico, algo peligroso,
que Dios les envió para castigarlo. Dios no castiga a nadie. Nos castigamos por nuestras propias decisiones. Y te quiero poner un ejemplo. El apóstol Pedro, el famoso apóstol Pedro, que era de los 12 discípulos, alguien con temperamento colérico, alguien bastante reactivo, alguien que era servicial con el Señor, que caminó con el Señor, que predicó con el Señor, que comió con el Señor, que vio milagros con el Señor, que fue instrumento para milagros de Dios juntamente con Jesús. Alguien que dijo que iba a dar su vida si era necesario por el Señor. El que le aconsejó al Señor que no fuera a la cruz, aún en la necedad y la falta de entendimiento del camino y el propósito de Dios. Pero ese famoso apóstol Pedro también tuvo luchas con su inmadurez. Porque él dijo: Señor, yo voy contigo si es posible hasta la cruz si te quieren matar. Y cuando iban llevando al Señor, ¿sabe lo que hizo? Se escondió. El mismo Jesús le dijo: no digas eso, Pedro, porque antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y así tal cual aconteció y sucedió. ¿Por qué? Por su inmadurez espiritual. Porque muchas veces le ofrecemos cosas a Dios que ni siquiera sabemos si somos capaces de cumplir. Señor, si tú me haces el milagrito, yo te prometo que voy a la iglesia. Y no viene. Señor, si tú me provees la vacuna, yo me congrego. Así lo vacunen 10 veces, no va a venir. ¿Sabe por qué? Porque su capacidad espiritual es escasa. Porque vive lleno de temores, de angustia. Y yo puedo entender que el temor es una reacción, pero cuando ya el temor habita en tu casa, es porque hay pobreza espiritual. Y necesitamos entender esto. Mira, Pedro vio tantos milagros de Jesús, fue su líder directamente. Y uno pudiera decir: Pedro debería ser el hombre más maduro de todo este proceso. Y no fue así. Porque aun cuando el Señor iba a la cruz, después que lo negó 3 veces, ¿saben lo que hizo Pedro? Salió corriendo, huyó y se devolvió a la pesca. El Señor lo sacó para un gran propósito, pero él se devolvió a la pesca. ¿Por qué? Porque se le había acabado su Dios. Porque las cosas no habían salido como esperaba. ¿Sabes? Una de las cosas que evidencia inmadurez en nuestra vida es cuando las cosas no salen como esperamos. Pedro no quería que Jesús muriera, pero aunque Jesús se lo dijo, es necesario, todavía no lo entendía. La falta de entendimiento del propósito de Dios revela nuestra incapacidad de ser maduros. Ay, Señor, ¿por qué no te llevas esta pandemia para siempre? Porque los primeros que están siendo juzgados con esta pandemia es la iglesia. Porque se sentían tan cómodos o tan acomodados que se sentían rindiéndole culto al culto, que dejaron de rendirle culto al verdadero Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser maduros en medio de temporadas difíciles? Buscando el crecimiento espiritual. ¿Y cómo se da, pastor? A través de convertirnos en discípulos de Cristo. Hay gente que está siendo discipulado presencial y virtual, y yo sé que muchos dirán: no entiendo por qué estoy haciendo esto, yo no quiero aprenderme la Biblia. La idea no es que se aprenda la Biblia. La idea es que tu vida espiritual crezca. Y solo tendremos crecimiento espiritual a través de la palabra de sabiduría. ¿Y dónde encontramos sabiduría? En las Escrituras. Hay alguien esta semana que nos habló y nos dijo: serví durante 15 años en una iglesia. Y hoy no estoy sirviendo en ningún lugar porque me sacaron de la iglesia.
porque no entendieron los procesos que vivía, porque no entendieron la situación que estaba atravesando y pasando, porque nunca tuvo un líder maduro que dijera: mira, quiero sentarme contigo para escucharte. Y cuando esta chica nos decía eso, yo le dije: aprendiste durante 15 años a servirle a la iglesia, pero perdiste 15 años de aprender de Dios. Porque muchas veces servimos en alguna área de la iglesia y nos excusamos y nos escudamos que porque estamos haciendo algo estoy creciendo espiritualmente, y eso no es así. Servir en medio de la alabanza, servir en medio de los medios de comunicación, ser parte de los servidores, los voluntarios, es una etapa de nuestra vida que nos enseña a amar la comunidad. Pero aprender a crecer espiritualmente depende de mi necesidad de ser lleno con la palabra de Dios, de que alguien me nutra y de poder tener un entorno donde yo pueda compartir la enseñanza de Dios. Por eso la iglesia dejó de ser 4 paredes para que la iglesia se establezca en cada lugar donde se reúnen 2 o más personas. Porque eso lo dice la Escritura: donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí está mi presencia. Y si la presencia de Dios está allí, vas a crecer. ¿Qué sucede en tu vida cuando algo inesperado te alcanza? ¿Qué sucede en tu vida cuando algo que no sale como tú estás deseando que salga? ¿Qué piensas cuando, aún viniendo a la iglesia, tienes que atravesar un proceso difícil? Hay personas que inclusive dijeron: no, es que no voy a la iglesia porque me voy a contagiar, y se contagiaron por otro lado. Y ni siquiera le dan gracias a Dios de que Dios guardó sus vidas, de que por lo menos un pastor les llamaba para orar por ellos. Porque a lo mejor creen que el pastor tiene que tocarle la puerta, llevarle la comida y darle la cucharita para que venga. No, eso es una situación de inmadurez. Porque cuando somos maduros espiritualmente, sabemos que tenemos la necesidad de orar todos los días, de adorar a Dios como un estilo de vida, de que si quiero ayunar lo hago con responsabilidad, no de forma fanática. Lo que pasa es que el fanatismo nos ha dañado mucho y nos ha quitado la capacidad de madurar y crecer en lo espiritual. Pensamos que son nuestras acciones y no nuestra necesidad de llenarnos de Dios. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, verso 11 y verso 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabes cómo puedes tú medir tu capacidad espiritual o tu crecimiento espiritual? Si de aquello que tú estás recibiendo estás enseñando a otro. Que si tú eres de los que exige una palabra o aquellos que da una palabra. Si eres de aquellos que siempre está pensando que necesita un proceso grande para comenzar a ser líder o mentor de una iglesia. Porque aquellos que muchas veces están pensando: no, hasta que no esté listo no lo hago, jamás estará listo. Porque uno siempre está creciendo más y más, más y más, proceso tras proceso, paso a pasito, poquito a poquito, suave, suavecito, pero vamos llegando a la meta. Todo es un proceso. Nadie está al 100% calificado para hacer las cosas, pero siempre
que estés 100% dispuesto, Dios te usará para cosas grandes. Por eso aquellos que hay que repetirle las mismas cosas y las mismas cosas, solo están evidenciando su incapacidad de madurez espiritual. Cuando usted tiene a alguien que le aconseja y el consejo es el mismo, preocúpese. Es más, te lo voy a decir así. Si en algún momento Dios te habla proféticamente y la palabra profética es la misma, preocúpese. Porque quiere decir que no has avanzado nada. Pero Dios quiere que todos podamos crecer y convertirnos en un ejemplo para otras personas. Sabes que tu mayor predicación no son tus palabras, tu mayor predicación es tu estilo de vida. Como tú vives y como tú demuestras vivir, dará un mensaje a aquellos que te rodean. Esta semana envié un mensaje, a lo mejor muchos entendieron y otros no. Si por causa de tu testimonio de vida te excluyen de ciertos ambientes, dele gracias a Dios, porque eso quiere decir que ya te ven diferente. Preocúpate cuando no vean un mensaje a través de ti. Preocúpate cuando tú sigas siendo el mismo y te invisten a los mismos lugares. Preocúpate por eso. Porque esto no se trata, inclusive yo lo coloco en el mensaje, el día que tú haces eso, la fe y la razón se hacen enemigos de la complacencia. Tú no vives para complacer a la gente. Eso es inmadurez. Porque estás pendiente de lo que los otros dicen de ti y cómo te ven ellos cuando tú estás con ellos. Tú no tienes que vivir complaciendo a nadie, muchas veces a personas que no tienen nada que ver contigo. En una oportunidad, una pareja se estaba a punto de casar y hablaron con un pastor, y en medio de la reunión que tuvieron, resulta que la familia de la novia, la gran mayoría no conocía de Cristo. Es más, solamente conocía a ella, su mamá y su hermano del Señor. Y ella le preguntó al pastor: pastor, ¿qué puedo hacer? Porque resulta que mis familiares no son cristianos. Y él le preguntó: ¿y eso qué tiene que ver? Es para poder invitarlos a la ceremonia. Una ceremonia normal. Ahí no vamos a hablar nada extraño, vamos a casarlos a ustedes. No, pero no me refiero a eso, me refiero a después de la ceremonia, la reunión. ¿Cómo puedo hacer la reunión? Como ustedes quieran. Entonces era que le costaba hacerle la pregunta al pastor. No, pastor, lo que pasa es que mi familia empina el codito, entonces no sé qué hacer. Digo, no, eso es una decisión de ustedes, es su boda. Pero si tú me pidieras un consejo a mí, le dijo el pastor, tú no tienes que hacer algo para complacer a la gente. Tú tienes que hacer algo donde tú, tu esposo y Dios se sientan agradados de lo que están haciendo. Resulta que fue más la presión de su familia, que invitó a su familia y en cada mesita le puso su botellita. Después de un periodo no muy largo, resulta que los familiares estaban insatisfechos con el licor y buscaron entrar al lugar de fiesta, invadieron un sitio, sacaron más licor, se lo tomaron también, y a los novios les tocó pagar todo eso. Y para más ñapa, estaban tan ebrios que empezaron a pelear con los músicos que estaban tocando. Se volvió una guerra campal. Se volvió un super show. Y la novia terminó llorando, diciendo: esto no era lo que yo soñaba para mí. Si hubiera entendido el mensaje que el pastor me quería dar,
también hubiera entendido que mi boda era mi boda, y el que quisiera venir con licor y sin licor tendría que venir a este lugar porque yo me caso. Si me ama, se sienta en la silla y punto. Porque esto no se trata de una vida de complacer a la gente, se trata de complacer y agradar el corazón de Dios. Eso es madurez. Eso es poder entender que si yo no ignoro estas cosas en mi vida, yo podré entender también que la sabiduría, el respaldo y todo lo que Dios me promete se va a cumplir. Y cuando eso se cumpla, aquellos que no creyeron en ti, aquellos que se burlaron de ti, aquellos que se alejaron de ti, dirán: yo también quiero una porción de lo que ese hombre y esa mujer tienen. Porque así le pasó a Pedro. Cuando Jesús murió, se alejó y se fue otra vez a pescar. ¿Qué haces tú cuando algo no te sale como esperas? ¿Qué haces tú cuando tu pareja te dice que ya no te quiere más? ¿Qué haces tú cuando vienes a la iglesia y resulta que el negocio no se te dio como esperabas? ¿Qué haces tú cuando tienes un proyecto y resulta que el proyecto se te cae a última hora? ¿Qué haces tú cuando te dicen que estás padeciendo una enfermedad, aún creyendo en el Señor? Porque el hecho de que sirvamos a Dios, creamos a Dios, no quiere decir que no habrá adversidad. Pero lo que sí nos promete la palabra es que aún en la adversidad Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá levantarse contra ti? Así que en esta mañana yo quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado: eso que estás viviendo es temporal. Dios tiene una victoria para ti. Amén. Mira, otro ejemplo claro es la vida de Gedeón, un chico que estaban viviendo Israel una crisis muy grande. Resulta que durante 7 años un ejército llamado los madianitas iban, los saqueaban, los dejaban sin nada y escapaban. Israel, el pueblo de Dios, tenía que sufrir durante 7 años toda esa adversidad. ¿Y sabes por qué la sufrieron? Porque se alejaron de Dios. Y cuando clamaron a Dios, dijeron: Señor, envíanos a alguien que nos pueda ayudar. Dios del mismo pueblo llama a un chico llamado Gedeón. Le dice: Gedeón, tú serás el que vas a vencer a los madianitas. Y Gedeón: ¿seré yo? Sí. ¿De verdad? ¿No te equivocaste? ¿No será otro? ¿Me llamaste a mí para venir a la iglesia? ¿No será otro? ¿Me llamaste a mí para servir? ¿No será a otro, Señor? Porque muchas veces Dios nos llama para algo grande, pero nos subestimamos porque no queremos comprometernos con eso. Y así estaba Gedeón. Dios lo llamó, Dios le dijo que lo iba a fortalecer, Dios le dijo que lo iba a respaldar, Dios le dijo que iba a vencer los enemigos de Israel. Y aún así, ¿saben lo que hacía Gedeón? Pedía pruebas, señales. Señor, si tú estás conmigo y de verdad yo voy a vencer a ese ejército, por favor, esta capa peluda que amanezca mojada y el resto seco. Y amanecía y la capa peluda mojada y el resto seco. No, Señor, de verdad era muy lógico eso. Mejor al revés, que todo amanezca mojado menos la capa peluda, el vellón. Y todo amanecía mojado y la capa peluda seca. Y aún así dudaba. Porque la gente inmadura espiritualmente vive de señales. Señor, si esa chica es para mí, que cambie el semáforo a rojo. Mujeres de 40, 50, 60 años todavía esperando a su príncipe azul y oran: Señor, la señal que te pongo es que sea rico, millonario, con empresas, que él mismo venga a la puerta de mi casa y me toque y me diga: estoy enamorado de ti. Si ese es el pensamiento, quedará soltera toda la vida.
Siempre la gente inmadura vive de señales. Señor, confírmame esto. Confirmó. Reconfírmame, Señor. Reconfirmado. La reconfirmación de la reconfirmación, Señor, para ver si eso. Y dice, no, qué aburrido trabajar contigo. Entonces la gente inmadura siempre vive con dudas en el corazón. Gente que ha sido llamada para algo, gente que fue escogida para algo grande, pero aún así lo dudan y le piden señales de confirmación a Dios. Entonces necesitamos acabar con este proceso, porque ¿cuántas veces Dios tiene que hablarte y decirte lo mismo? ¿Cuántas veces Dios tiene que llamarte y comenzar a explicarte lo que quiere hacer contigo? ¿Cuántas veces Dios tiene que ofrecerte un futuro para que dejes y abandones la vida que llevas? ¿Cuántas veces tienen que insistirte en que asistas a la iglesia? ¿Cuántas veces es necesario que se repita, haga discipulado o involúcrese en las cosas de Dios? Porque la vida de culto es ligera, pero la vida cristiana es una vida de discípulos que dan su vida por aprender con sabiduría lo que Dios quiere establecer sobre ellos para transformar las naciones. Lo que Dios te quiere dar es tan grande que te quiere capacitar para ese momento. Posiblemente dure 1 año capacitándote, 2 años, 3 años, 4 años, no lo sé. Pero el tiempo que tú dures capacitándote es una inversión que tú estás haciendo para un momento específico. Y cuando ese momento específico llegue, es porque eres maduro espiritualmente para atender y hacer aquello que Dios dice que debes hacer. Necesitamos esto. Y mire, culmino con esta historia que está en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al verso 10. 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 10. Dice la palabra esto: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Te voy a dar una buena noticia de la madurez espiritual. La madurez espiritual te va a llevar a descubrir cosas que nunca antes en la vida habías conocido. Te va a llevar a descubrir entornos que nunca antes en la vida habías experimentado. Y te va a llevar a una condición de gloria que jamás en tu vida pensaste que podrías obtener. Porque Dios te va a llevar por medio de tu madurez a entender la sabiduría con la que te está hablando el Señor. Y cuando Dios te habla con sabiduría, es porque sabe que tú eres capaz de llegar a cumplir aquello que Él te quiere dar y entregar. Dios, si Dios te lo promete, Él lo va a cumplir. Repita conmigo: si Dios me lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero necesitamos madurar espiritualmente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, subirán al corazón del hombre. ¿Cuántos quieren conocer secretos financieros? Necesitamos crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren conocer secretos de relaciones matrimoniales? Necesitamos crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren conocer secretos para tener una buena condición de salud? Necesitamos crecer espiritualmente. No, pero es que la palabra no es de un médico, es que Dios es el Dios de la vida. Y si Él es el Dios de la vida, sabe cómo tenemos que vivir nosotros.
Póngase de pie, iglesia, en esta hora. Si quieres, cierra tus ojos allí donde estás. Y quiero que puedas hablar con Dios en esta hora. Porque posiblemente has vivido experiencias que te han alejado de Dios. Posiblemente hay amistades que te están alejando de Dios. Posiblemente estás viviendo o estás pasando por una situación donde tienes miedo si Dios está contigo o no lo está. Dios quiere lo mejor para ti. Dios sueña lo mejor para ti. Dios desea lo mejor para tu vida. Y se preocupa tanto por tu crecimiento. Por eso es que puso los ministerios para edificarte. Porque los ministerios tienen ese propósito, edificar a los santos, para que los santos descubran la obra del ministerio a lo que fueron llamados. Porque ministerio no tiene nada que ver con el hecho de ser pastor, profeta, evangelista, apóstol o maestro. Ministerio significa servir, y posiblemente puedes convertirte en uno de los mejores y mayores empresarios de Colombia o del mundo. Pero eso que Dios te da, úsalo para servirle a Dios también. Porque así como nutres tu cuerpo para alimentarte y tener vida, así como muchas veces haces ejercicio para mantenerte saludable, también necesitamos tener una disciplina espiritual donde su palabra viene a saciarnos, a llenarnos y a transformarnos cada día. Yo no sé por lo que puedas estar padeciendo. Posiblemente a lo mejor no está pasando nada, pero nunca es tarde para tomar la decisión y decir: Señor, necesito de ti. Quiero cultivar tu palabra en mi vida y en mi hogar, porque cuando tú tomas esta decisión, aún tu familia y tus generaciones serán llenos de la gloria de Dios. Levanta tus manos al cielo en esta hora. Vamos a adorarlo. Vamos a regocijarnos en su presencia y a decirle: Señor, no quiero ser como Pedro, que se aleje por las circunstancias. O no quiero ser como Gedeón, que siempre te esté pidiendo, Señor, señales o pruebas para poder hacer lo que tú me estás pidiendo. Quiero que hables a mi vida, Señor. Quiero que hables a mi corazón, que me muestres ese futuro glorioso que tú tienes para mí. Que si nacimos en esta tierra y vivimos en esta tierra y aún en esta nación y en esta ciudad, es porque Dios quiere hacer algo contigo en esta ciudad. Porque no eres un perdedor o una perdedora. Porque no eres un fracasado o una fracasada. Porque para el Señor eres más que vencedor o más que vencedora por causa de Cristo Jesús. Madurez espiritual no es estar pensando lo malo, es estar pensando lo bueno de Dios. Madurez espiritual es aceptar que muchas veces necesitamos a alguien que nos corrija y que nos diga las cosas. Que hay mentores, que hay tutores que vienen a corregirnos para poder hacer la obra en el nombre de Jesús. Para una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Una versión que va a alcanzar cosas que no pudiste alcanzar en tu antigua versión. Y lo vas a decir con fuerza y vas a decir: gracias, Dios, porque sé que me estás llevando por el mejor camino. Gracias, Dios, porque sé que vas a provocar respuestas y milagros delante de mis ojos. Gracias, Dios, porque sé que en esta mañana algo grande acontecerá sobre mi vida y sobre mi familia, en el nombre de Jesús.